Shalom amigos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no es estrictamente de la Torá, pero que estoy seguro que les va a interesar. Algunos de ustedes seguramente ya deben conocer el tema, pero muchos supongo que no tanto. Y les voy a leer y a comentar entre la lectura un artículo que sale en la página web que se llama Enlace Judío. Es una página mexicana que tiene cosas muy interesantes, se las recomiendo. Se busca así en internet, en Google, Enlace Judío y ya les aparece. Y el artículo que voy a leer es un artículo que salió ya hace un par de años y habla acerca de el saqueo del segundo templo, del Beit Hamikdash, del segundo Beit Hamikdash. O sea, el templo de Jerusalén fue, como saben, destruido, ya les estoy leyendo, destruido y saqueado por el ejército de Tito. Les digo, el autor es Yosef Bitton, el autor de este artículo. Fue saqueado por el ejército de Tito, que era el hijo de Vespasiano, que era emperador romano en el momento de la destrucción, justamente el 9 de Adar, que hace poco se ha conmemorado. Esto fue en el año 68 de nuestra era. Se habla nuevamente en el calendario moderno en el año 70. Bueno, el caso es que una vez de regreso a Roma, Tito fue recibido como un gran héroe por su padre, y juntos organizaron una procesión de victoria que no había existido antes en la historia de Roma. En esa marcha de triunfo se exhibían los increíbles y numerosos tesoros robados del Beit Hamikdash, del templo, y por ejemplo la famosa menorá, que eso lo digo yo entre paréntesis, se puede ver hoy todavía en el arco de Tito en Roma. Si alguien fue a Roma lo habrá visto, y si no hay documentales al respecto. Una mesa sólida y también el Mizbah Actitor, es decir, el altar del incienso. Estos tres artefactos estaban hechos de oro puro, pero esto solo representaba una muy pequeña parte de las riquezas que fueron robadas, fueron saqueadas por los romanos del templo. El profesor Luis Feldman, un experto en historia y lenguas clásicas que enseña en Nueva York, en la Yeshiva University, escribió hace unos años un extenso artículo titulado La financiación del Coliseo, o sea, en inglés el Financing del Coliseum, donde introduce este tema fascinante, ¿no? El primero, el descubrimiento reciente de una antigua inscripción en el Coliseo, donde se refiere el origen de los fondos que se usaron para su construcción. El segundo tema, tan desconocido como el primero, describe las abundantes riquezas del Beit Hamikdash y el origen que tenían, ¿no? Entonces, aquí el artículo se refiere a dos puntos, agregando algo sobre lo que no escribe el doctor Feldman: por qué había tanta riqueza en el Beit Hamikdash y para qué se utilizaban esos fondos. Otro profesor, Geza Alfoldi, de la Universidad de Heidelberg, Alemania, descubrió que debajo de una inscripción de la piedra del siglo V que describe ciertos arreglos hechos en el Coliseo en ese tiempo, se escondía una inscripción mucho más antigua atribuida a Tito, o sea, al conquistador, al general que dirigió la destrucción. En el pasado, para escribir un texto sobre piedra, sobre un pergamino de cuero, se utilizaban una materia prima, digamos, reciclada, es decir, piedra o cuero que había sido utilizado para escribir un texto anterior. Se borraba este texto para escribir una nueva inscripción. Es lo que luego se llamó palimpsesto con el tiempo. A los pergaminos que contienen un texto no escrito sobre un texto viejo borrado, como les decía recién, se conoce como palimpsesto. En nuestro caso se descubrió que debajo de la inscripción del siglo V se escondía una inscripción escrita cuando se inauguró el Coliseo, que fue nada menos que en el año 72. O sea, que se empezó a construir, mejor dicho, en el año 72, justamente en el reino de Vespasiano, y concluyó en el año 80, cuando el emperador ya era Tito, o sea, su hijo. O sea que tanto Vespasiano
que dirigió los primeros tiempos de la guerra de Judea contra los rebeldes judíos, como Tito, su hijo Tito, que la culminó con la destrucción del templo. Fueron emperadores y el Coliseo se inició cuando reinaba Vespasiano y terminó, como decía así, cuando su hijo Tito era el gobernante. En esta nueva inscripción también indica de dónde habían salido los fondos para construir el anfiteatro, que fue por siglos el más grande del mundo, con una capacidad para 80.000 espectadores. Es decir, es como un estadio moderno de fútbol, ¿no? De los buenos. Las palabras claves son ex manuvis, es decir, el botín de guerra. O sea, esta piedra de Tito decía ex manuvis, que significa el botín de guerra. Dice el texto completo: el emperador Tito César Vespasiano Augusto ordenó que el nuevo anfiteatro se hiciera con lo obtenido de el botín de guerra, se entiende de la comercialización, de la venta, ¿no? En su artículo, el profesor Feldman demuestra que ese botín no pudo ser otro que el obtenido en la conquista de Jerusalén, más específicamente todas las riquezas que fueron robadas del gran templo de Jerusalén. Digamos, ¿no? Acá se mencionan 3 ejemplos que menciona Feldman. Dice, uno es el tema de Herodes, que había cientos de artefactos y miles de decoraciones de oro y plata. Lo que es menos conocido es que lo que relata el historiador que todos conocemos, Flavio Josefo, del siglo I, que fue justamente, este nombre es porque fue adoptado por la familia de Vespasiano, que eran los Flavios, aunque su nombre original era Joseph ben Matitiahu. Bueno, él escribió acerca del exterior del templo, que había sido recientemente remodelado por Herodes. No le faltaba nada que pudiera sorprender ni al alma ni a los ojos. Herodes no escatimó esfuerzos y Josefo dice que el exterior del templo estaba cubierto completamente por enormes placas de oro. Cuando salía el sol, las paredes irradiaban un destello tan ardiente que las personas que trataban de mirarlo se veían obligadas a apartar la vista, porque el abundante oro reflejaba el sol. Todos los años se juntaba un impuesto, por otro lado, dedicado a la manutención y funcionamiento del Beit HaMikdash, llamado Mahasit Shekel, el medio shekel. Esta moneda de plata valdría en nuestros días el equivalente más o menos a $5. Y tengamos en cuenta que en ese entonces vivían en Israel, de acuerdo al profesor Feldman, entre 4 y 8 millones de personas. Y aparte había medio shekel, también había judíos que donaban casas y campos para el Beit HaMikdash. Y no solamente de los judíos de Israel, sino que también el templo era el principal beneficiario, o casi el único, de donaciones de todos los judíos que había por todo el Mediterráneo, ¿no? Por todo el mundo conocido en aquella época. La primera mitad del siglo I de esta era, si bien la mayoría de los judíos vivían en Israel, también había importantes comunidades judías en Alejandría, en Roma, en Turquía, en Siria, Irán, Irak y el norte de África. Muchas de estas comunidades eran muy prósperas y los judíos que residían allí solían enviar permanentemente regalos, ofrendas para el mantenimiento y la prosperidad del templo de Jerusalén. Una ilustración: Cicerón, el romano, cuenta que en los tiempos de Flaccus fue embargado un transporte que cargaba 110 kilos de oro que estaban siendo enviados por los judíos de 4 ciudades de Asia Menor para el templo de Jerusalén. Bueno, total que cuando los romanos llegaron al templo y comenzaron a saquear sus riquezas, encontraron, según Josefo, innumerables sumas de dinero, innumerable cantidad de sedas con joyas incrustadas y otros metales preciosos, porque el templo era el depositario de muchas riquezas cedidas por ricos y por nobles, ¿no? Lo que les decía antes. Finalmente, y para tener una idea más aproximada del impacto económico que tuvo el saqueo del Beit HaMikdash, mencionemos que luego de que el Beit HaMikdash fuera saqueado, había tanta riqueza en el Imperio Romano que el valor de oro bajó a la mitad. Como todos saben, en economía, cuando algo abunda demasiado, baja de precio. Bueno, entonces esto es lo que dice, que el valor de oro en aquella época bajó a la mitad. Vespasiano había heredado un imperio que estaba en la bancarrota, principalmente debido a
excentricidades de su anterior predecesor, que fue el famoso Nerón, que había muerto en el año 69. Sin embargo, luego de despojar Jerusalén, Roma experimentó un par de décadas de abundancia y prosperidad sin precedentes. Es decir, que esto da una idea de cómo las riquezas de Jerusalén fueron el sustento material de la construcción del Coliseo romano, es decir, un templo sagrado edificado para el trabajo de los sacerdotes, para el acercamiento a Dios, donde efectivamente se hacían sacrificios de animales en gran cantidad, especialmente en las tres principales fiestas. Quedó destruido completamente. Ya en el judaísmo no hubo más sacrificios de animales desde el punto de vista religioso, y pasó a ser la base de un centro pagano, idólatra romano, en donde se hacía aquello famoso aquello de pan y circo de los romanos. Bueno, esto era el circo, donde luchaban los hombres con animales, los hombres entre ellos, donde se vertía sangre humana, cosa que no pasaba en el templo de Jerusalén. Bueno, es un capítulo de la historia humana que no sé si algunos ya estaban al tanto, pero me pareció interesante volcarlos. Así que nada, muchas gracias por su atención. Shabbat Shalom y hasta la próxima.